Muy buenas noches, otra vez en Notibook, su noticiero en línea. El día de hoy vamos a ver una cápsula súper especial que se va a tratar sobre los 5 aspectos más importantes, hablando de historia, para León. ¿Qué es los 5 aspectos más importantes que han definido esta ciudad? ¿Cómo se dieron? ¿Por qué se dieron? ¿Quiénes tuvieron que ver? ¿Y cómo han hecho partícipe para hacer, como les dije ya, pues una gran ciudad como esta? Primero, vamos a ver de los 5 aspectos más importantes. ¿Cuál es la Fundación de León cuando inicia todo? ¿Qué día es el más importante en la Fundación de León? Pues no es el 20 de enero de 1576, sino el 12 de diciembre de 1575, cuando el virrey de la Nueva España, Martín Enríquez de Almanza, expide un decreto para hacer el poblado llamado Valle de Señora, entre las tierras de Juan Jasso. Él decía que tendría la categoría de ciudad si tuviera 100 personas habitando ese lugar. Si tenía 50, sería llamado villa. Este mandato se cumplió el 20 de enero de 1576 por el capitán Juan Alonso de Torres, Juan Bautista Orozco y un grupo de colonos españoles junto con unos indígenas, los cuales fundaron la Villa de León, realizando el trazo de la misma e instalando su primer ayuntamiento. Se decidió llamarse así ¿por qué? Porque era el lugar de procedencia del virrey de la Nueva España, León de Castilla. Los indígenas se agruparon en diferentes lugares, primero en el pueblo de San Miguel, en el del Cuecillo, y al sur y nororiente respectivamente. Pues ya habiendo visto este tema de la Fundación de León, vamos a pasarnos a algo muy importante que es el monumento que más nos define como ciudad. ¿Cuál es? El Arco de la Calzada. El Arco de la Calzada de los Héroes no se llamaba así desde el principio. ¿Cómo se llamaba antes? Pues se le llamó el Arco de la Paz. Al proyecto original ideado y ejecutado por el ingeniero Pedro de Tejada de León, le fue agregado un pedestal y jarrones que rematan con el arco, a consecuencia de el ingeniero don Teodoro Galván. Transcurrieron los años y el monumento perdió su motivo inicial, la paz, para identificarse simplemente como el Arco de la Calzada de los Héroes, como ahora lo conocemos. Más sin embargo, una cosa bien importantísima es que no siempre tuvo León, sino hasta 1943, cuando el benefactor don Francisco Losorno Castillo agregó en el arco un nuevo elemento, que es lo que les digo, que es el león, indicativo del nombre de la ciudad, una escultura de león fabricada con ladrillos, varilla, mezcla modelada con cemento, cuya hechura encomendó a Daniel Herrera Jiménez, un maestro albañil que se encargaba también de la terminación del templo expiatorio. Algo también importante es cuándo realmente se convirtió en el león de bronce, que ahora conocemos hasta ahora. Con lo anterior, el símbolo del arco adquirió otro motivo, cuya aceptación de los locales y visitantes otorgó con la arraigada costumbre de observar el monumento y la imagen en su estructura original. La consideraban completa y sin necesidad de agregados. O sea, ya para ellos realmente estaba muy bien así como estaba. Transcurrieron 15 años de la permanencia de León de Mampostería, cuando la gente acostumbraba al mismo y la creencia imaginaria que por su posición seguía a la vista de quien lo mirara. Fue bajado de su pedestal para ser reemplazado por un león de bronce con mayor arte y a partir del 6 de marzo de 1958. Desde esta fecha hasta ahora, más de 4 décadas transcurridas, existe la creencia popular, expresada oralmente y por escrito, de que el matador de toros, Antonio Velázquez, Corazón de León, originario de esta ciudad y ya fallecido, a título de donación para la ciudad, cosió totalmente esta escultura metálica. Para hacer referencia a otra cosa muy importante, vamos a pasar a por qué se le llama a la ciudad de León la ciudad del calzado, como es reconocida internacionalmente con este título, con nuestro corresponsal José Gutiérrez, que es alumno del CONALEP León 2, de la carrera de alimentos y bebidas, y él nos va a decir todo esto en grabación para que lo escuchemos con muchísima atención y realmente sepamos cuál fue el comienzo y por qué la llamaron así. Buenas tardes, reportando de aquí desde Conalep León 2. Mi nombre es José Gutiérrez, corresponsal de Notivo, y a continuación les vamos a presentar una investigación especial sobre por qué la ciudad de León, Guanajuato, es conocida mejor como la ciudad del zapato.
Bueno, ya viendo lo que, bueno, no viendo, escuchando más bien, disculpen, lo que dice nuestro compañero José Manuel Gutiérrez del CONALE, como le acabamos de decir, vamos a pasar sobre un tema también muy importante que ha causado en León un gran revuelo porque ha sido una ciudad que dio ejemplo del sistema de transporte a diferentes ciudades como Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, que realmente imitaron la forma de transporte que había implementado León. ¿De qué estamos hablando? Pues del sistema integrado de transporte, el sitio Optibus, es el principal operador de traslado masivo de personas en la ciudad. Comenzó a operar el 28 de septiembre del 2003, a pesar de existir una necesidad imperativa de un sistema de transporte subterráneo, metro, que originalmente se había proyectado con la construcción de dos líneas. León fue la primera ciudad del país que se implementó este transporte, que es el sistema de transporte de autobuses articulados BRT, siguiendo el ejemplo, como les decía, Monterrey, la Ciudad de México y Guadalajara con sus respectivos nombres de Transmetro, Metrobús y Macrobús. Hay que aclarar que, como les dije, es un sistema integrado de transporte que ha sido reconocido por el mundo como uno de los mejores y nos deja en una posición ejemplar en cuanto a poder transportar a las personas de nuestra ciudad a un lugar y a otro con un sistema un poco más barato y un poco más ágil y pues cómodo, por lo decir así. Algo también muy importante que queremos mencionar es que en este programa hemos visto algunos aspectos históricos de León que la han hecho pues la ciudad que tal hoy es. Ahora vamos a ir a una cápsula, o bueno, más bien es como una serie de entrevistas que hace mi compañera también, que es parte del Coral de León 2 de la misma carrera de Elementos y Bebidas, Dulce Montserrat Murillo Martínez, que nos hizo favor de hacer unas preguntas para los administrativos y maestros de este plantel, tanto del matutino y vespertino, para saber qué tanto saben sobre estos aspectos importantes de la historia de León. Vamos a ver cuál realmente es ese conocimiento que le pueden ofrecer a los alumnos. Buenas tardes, estamos aquí con la maestra María del Carmen Gómez Oropesa. este, ella es maestra de aquí del CONALEP Plantel León 2. Le vamos a realizar una entrevista para Notibook sobre unas preguntas sobre aquí de la ciudad. ¿Usted nos podría decir cuándo se fundó, quién la fundó y por qué la llamaron León? No la llamaron de León, la llamaron la Villa de León. Fue fundada alrededor de 1576 por algunos conquistadores españoles que llegaron a revisar, pacificar la zona que estaba por ahí de los Indios Chichimecas. ¿Y sabe quiénes fueron? Entre otros, un personaje llamado Pedro Gómez, entre otros, no era León. Okay. ¿Sabe por qué llamaron a León la ciudad del calzado? Sí, en el año, cuando llegó, desde la década de, más bien no, desde 1700, con la época de la intendencia, se empezó a desarrollar la actividad de la curtiduría en la zona y posteriormente con la llegada del gobierno de Porfirio Díaz, él impulsó el auge de la industria zapatera en la zona. ¿Nos podría mencionar algunas de las primeras escuelas fundadas aquí en la ciudad? Primera, que pertenece a la educación positivista, que fue creada por Porfirio Díaz, es la Escuela Model, que ahora es la escuela primaria urbana número 1. Ok, perfecto. Y sobre la calzada, ¿usted nos podría mencionar quién dio la iniciativa o por qué se llama calzada o por qué la inauguraron? No, la crearon precisamente para conmemorar el aniversario de la ciudad. Se colocó el león y se creó a la usanza de la edificación porfiriana que tenía ascendencia francesa. Okay. Ahora más reciente, ¿usted nos podría decir cuándo y quién fundó el CIF? Sistema del transporte. Hace 2 administraciones, pero no recuerdo. Bueno, esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias. Gracias, señorita. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con el profesor Juan Antonio y usted viene de
¿De qué parte viene? Yo soy de aquí de León. Es de aquí de León, muy bien. Vamos a realizar una entrevista para Notibook. Le voy a realizar algunas preguntas sobre la ciudad. ¿Usted sabe cuándo, quién y por qué llamaron a la ciudad León? Bueno, tengo entendido que en la época donde se fundó, se llamó León de los Aldamas, en base a la conquista de los españoles, quienes en ese momento quedaron a cargo o como dueños del territorio aquí, se apellidaban León de los Aldamas, y por eso se le llama León. ¿Y sabe cuándo se realizó eso? En la fundación de León, exactamente, no recuerdo, pero sé que de enero, así como de enero. Sí. También, ¿cuáles fueron las primeras escuelas aquí en la ciudad? Bueno, como escuelas hay que mencionar que más que escuelas, los primeros asentamientos rurales fueron San Miguel y el que se llamaban rancherías como tal. Entonces cuando se unieron colonias, la primera colonia fue la Garita para los recursos. Entonces supongo que como escuelas las primeras pues fueron Instituto Valdez de desde entonces pues universidades hay primarias, conozco primarias en estos lugares que son Presidio y que también tienen más de 80 años. Supongo que han sido las primeras escuelas como tal. El Padre Lira también creo que tiene esas. Sobre la calzada, ¿nos podría comentar o decir, ¿sabe quién dio la iniciativa para la inauguración de la calzada? Lo que sé es que la calzada era un lugar donde eran las comunidades, las personas que venían de rancherías con sus animales y su cosecha, su carga, y la calzada era un lugar, un punto clave donde se reunían todas las personas que vivían en la calzada. Desconozco por qué se le llama calzada, pero anteriormente era donde se reunían, donde se juntaban todas las personas que iban a hacer el cargo de su mercancía, como maíz, sus jóvenes. ¿Por qué llamaron a León la ciudad del calzado? Bueno, la industria primordial desde la fundación de la ciudad, pues ha sido el calzado. Es una de las industrias más viejas aquí en la ciudad. Fue lo primero que se empezó a desarrollar como industria, todo lo que es la cultivaría y las técnicas. Y como referencia, pues tenemos un monumento a lo que son las teorías que se encuentra en Boulevard Hidalgo y Malecón. ¿Usted sabe quién y cuándo se inauguró el CIP? El sistema integral de transporte. Ajá. Bueno, tengo entendido de que tiene, no sé si 2 o 3 años. Creo que estoy trabajando sobre la tercera etapa. No recuerdo si fue con Alanis o con Guerrero como personaje municipal. Ese proyecto de transporte. Pues muchísimas gracias, profesor. Nos dio mucho gusto que nos Igualmente, muchas presentara esto. Mucho Muy amable, gusto. gracias. Buenas tardes, estamos aquí con el coordinador de deportes, Julio Bernardo, de aquí del plantel León 2. Le voy a realizar una serie de preguntas para el noticiero Notibook sobre aquí de la ciudad. ¿Nos podría comentar cuándo fue fundada la ciudad? ¿Por qué la llamaron así? ¿Quiénes fueron? La falla fue por ahí de 1900. Fue fundada por uno de los fundadores. O sea, no se llamaba de esa manera, ¿Y por qué llamaron a León la ciudad del calzado? yo creo que se va desarrollando la exposición. Fue la que más ¿Podría comentarnos cuáles fueron las primeras escuelas fundadas aquí?
o algunas de las... Pues, me preparo para las universidades. Debe ser la Salle. ¿Sabes por qué se llama La Calzada o por qué quién inauguró ese? Bueno, la calzada, anteriormente por ahí era la entrada de León, entonces era la única entrada, no llegaba a ser algo, es una calzada por todo el lado de la calzada. Es que ahora es una más reciente, ¿sabe quién y cuándo se fundó el SIC? Sí, te refieres al sistema de transporte. ¿Tú tenías pareja individual? Pues tenía aproximadamente 4 años. ¿Y entonces dónde falta el chico? Sí, entonces 3, 4 años. Okay. Pues muchísimas gracias, gracias. Ahí va de regreso. Oye, Julio, ¿nos podrías dar alguna nota curiosa que tú sepas de aquí de la ciudad? Sí, mira, no sé si sepas dónde fue el primer estadio de León. No. Está ubicado donde está actualmente la Plaza del Mariachi. Entonces ahí crearon el primer estadio, todo eso abarcaba y fue tumbado y ya pues, fue creado la Plaza del Mariachi. Después fue el Martínez y el Saúl. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Buenas tardes, Nancy Buenas Flores tardes. Robledo Muñoz. Nosotros venimos de Notibook, nosotros somos un programa objetivo de opinión y noticiero también a la vez, que hablamos sobre los aspectos importantes históricos de León. Esta vez son los 5 más importantes de León. Sabemos que tú eres una alumna destacada de este plantel y que estuviste en las entrevistas que estuvieron dándose con algunos de los maestros y personal administrativo de este plantel. ¿Cómo te pareció las respuestas que dieron? Me parecieron muy bien implementadas. Cada quien implementó su propia opinión sobre lo que sabían al respecto de ese tema, pero no creo que todos estuvieron en lo correcto. La información que nos fue dada no fue muy bien complementada, solo sabía algunas fechas, etcétera. ¿Por qué crees que no estuvo bien implementada? ¿Qué crees que les faltó? ¿Fue la manera en cómo se dirigieron? ¿Fueron los datos que realmente no dieron los correctos? ¿O qué crees que les faltó? Conocimientos sobre la cultura de nuestro estado aquí como León. Nos falta conocer sobre León, sobre la cultura de nuestro país. Muy bien, Nancy. ¿Crees que realmente esos conocimientos que tienen son los que les pueden dar la base para una buena educación para ustedes? Hablamos de la cultura general, de cultura de aquí de León y que realmente es importante, porque si no sabes la cultura de tu propia ciudad, ¿cómo vas a ver la de tu país y la de otros países? No la creo muy importante a lo que es su materia, porque cada quien tiene su materia y bueno, es importante saber sobre ese tema, conocer sobre nuestra cultura para darle también una parte de información, conocimiento a los alumnos, pero no la creo muy importante para lo que es su materia. Bueno, entonces, en pocas palabras, ¿nos quieres decir que los maestros, dependiendo de su materia, no realmente necesitan tener esa información en mente, por así decirlo? Sí. Otra cosa también muy importante que te queríamos preguntar, Nancy, es ¿crees que estos eventos son los más importantes realmente o crees que hay otros eventos más importantes, históricos, hablando de la ciudad de León? No, pues la historia de León, hay muchos basados en lo que es la historia. Hay más, como, pues aquí nada más nos mencionan 5 puntos, pero hay más interesantes que esos. ¿Me puedes mencionar uno que sea, mira, por ejemplo, algo que te haya significado aquí en León, que te parezca interesante, un evento histórico? La revolución. Pero aquí, o sea, en la ciudad. Aquí en la ciudad.
Bueno, vemos que te estás un poquito nerviosa y es entendible porque no realmente siempre es fácil hablar ante las cámaras, pero sabemos que realmente eres muy inteligente y nos lo han demostrado tus calificaciones. Agradecemos pues tu ayuda y sabemos que sí sabes de este tema y realmente nos gustó mucho esta aportación porque también queremos saber qué tanto conocimiento tiene el alumnado y qué opinión tiene sobre este plantel y sobre la cultura que tenemos y la identidad que tenemos que tener como ciudadanos de León y saber qué es lo que la personaliza así como la ciudad. Sí, gracias por todo. Por nada, gracias a ustedes. Pues ya que como vimos la entrevista de nuestra compañera Nancy, que le agradecemos mucho por la participación en este programa, creo que podemos concluir que sí, como les decía antes, nos hace falta mucha identidad y mucho interés en la historia de nuestra ciudad. Hay que checar eso, chavos. Y como les reitero, siempre en todos mis programas, bueno, los programas en Notibook, hay que checar bien quién nos dice la información, si es real. Yo les invito a que también chequen la información que nos decimos hoy y que realmente reiteren lo que les acabamos de decir. Hay que saber a quién creemos, a qué medios de comunicación les creemos y que sean veraces, como Notibook en línea. Estuvimos viendo algunos comentarios sobre la escenografía en Face, que es @Notibook. Sobre algunas personas que nos decían que qué pasó con la escenografía, que parecía una casa, que no sé qué. Pues sí, pues es mi casa. Tiene algunos rayones por este lado, o por este lado, sí, es por este lado. Y la verdad es que el día de hoy no pudimos hacerlo en el set por fallas técnicas. Y realmente pues dije, no voy a dejar de dar esta información importante pues, por una falla técnica en el set. Entonces, pues disculpen la informalidad que provoca, pero realmente quise no dejarlos sin esta información que muchos tal vez ahorita se están poniendo a pensar que, que realmente lo que pensaban sobre la historia de León y su fundación y la calzada y el sistema de transporte, pues no se sabía tanto, o se tenía una ligera idea, pero ahora sí ya se lo aprendieron. En eso confío. Entonces, damos gracias también a nuestros dos corresponsales, José Gutiérrez y Monse Martínez Morillo, que fueron al CONALEP y que son, aparte, estudiantes de ahí de la carrera de Alimentos y Bebidas, a entrevistar a las personas y hacerme unas cápsulas. Y también le doy gracias a la alumna Nancy Montserrat Flores por la oportunidad que nos dio de entrevistarla. Y a mis dos camarógrafos que siempre están ahí conmigo al pendiente, Martín Calvillo Urquieta y Roberto Campos, ¿sí? Muchísimas gracias. Este es un programa más de Notibook y espero que les haya gustado. Ustedes nos hagan sus comentarios, y sus sugerencias en qué podemos cambiar y qué les gustaría ver más en este noticiero. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Notibook.